a los animadores de grupos de oración, amigos y amigas de orar. Recibid un abrazo cordial y agradecido en estos tiempos demasiado largos ya de pandemia que a todos nos afectan. Recibid todos la bendición del Dios de la ternura entrañable. Y muchas gracias por tener ganas de aprender a orar y de querer enseñar a otros el arte de la oración. Estamos, como quizás sepáis, celebrando el cincuentenario de aquel día solemne y gozoso, 27 de septiembre de 1970, en que el Papa Pablo VI declaró doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia. Con este motivo, el contenido de este encuentro de animadores gira en torno a Teresa, como doctora de la Iglesia y maestra de oración en la Iglesia. Como personas interesadas por el mundo de la oración, todos nosotros, cada cual a su manera, hemos encontrado en los escritos de Teresa luces para andar el camino de la oración sin equivocarnos. Ella se emocionaba al poder relacionarse con un Dios que ella decía que era tratable. Nosotros nos alegramos de encontrar en Teresa una mujer cercana, tratable, siempre con la puerta abierta de la amistad para hablar de Dios y con Dios. La llamamos con alegría maestra de oración, porque su vida es un libro abierto donde se narran las maravillas que Dios hace en nosotros. En cada una de las líneas de sus escritos nos enseña a orar prestando atención a lo interior. Nos estimula a orar, nos empuja a orar como tarea imprescindible de todo cristiano. Lo que recibió de la Iglesia en una petición constante de luz para caminar en verdad, lo entregó a la Iglesia, lo entrega a todos nosotros, sin guardarnos nada, sin guardarse nada para sí. Su comunicación de lo que Dios es y hace, como una primorosa labor de alfarero, es un servicio que sigue teniendo plena actualidad. Su canto es una invitación a dar alabanzas al Dios que no le ha quedado nada que hacer por nosotros. Su melodía repetida y siempre nueva es que la oración consiste en estar con quien sabemos nos ama y que orar es amar. Amiga de entenderse y de encontrar quien le ayudara a entenderse, recibió la gracia de comprender el misterio de Dios y el misterio del hombre. Descubrió que no estaba hueca por dentro, sino habitada por Dios en su morada más íntima. Gustó la verdad y la comunicó, y nos invitó a andar en verdad delante de la misma verdad. Dejémonos iluminar por el resplandor de Santa Teresa, doctora de la Iglesia. Qué suerte sentarnos cada uno desde su sitio, porque no podemos encontrarnos físicamente, pero qué suerte sentarnos a su lado y dialogar con ella, dejarnos contagiar por sus sueños. En estos momentos de pandemia, en que experimentamos de mil maneras la debilidad, Teresa mantiene vivo el recuerdo de Jesús, que nos anima con su presencia. Yo soy, ánimo, no tengáis miedo. En estos tiempos de aislamiento, Teresa nos recuerda que nuestro Padre se deleita con nosotros y que desea comunicarse con nosotros, porque somos sus hijos. En esta situación de crisis que lleva a algunos al abandono de la fe o de la práctica religiosa, Teresa extiende por toda la casa el perfume del Espíritu, que siempre prepara caminos nuevos para vivir el Evangelio y acompañar de forma concreta a los más pobres. Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, maestra de oración, no solo habla de oración, sino que ora
ante nosotros y con nosotros. Qué bueno sería que este encuentro de animadores virtual alentara en nosotros, en todos nosotros, el deseo de leer sus obras y de orar. En este encuentro alternaremos momentos de oración con momentos de enseñanza. Textos de Teresa con textos de otros autores inspirados por Santa Teresa. Canciones, poesías. Ojalá que lo que hemos preparado para estos días nos ayude a todos a orar, a mirar al Señor dentro de nosotros, a acoger al huésped que mora en nuestra interioridad. Ella decía y nos dice: no os pido más de que le miréis. Mirad que no está aguardando otra cosa, sino que le miremos. Feliz camino, feliz encuentro, feliz aventura. Sea el Señor alabado.
Este año 2020 celebramos el 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Fue el domingo 27 de septiembre de 1970 cuando Pablo VI proclamaba a Santa Teresa junto a Santa Catalina de Siena como las primeras mujeres doctoras de la Iglesia. Este hecho fue celebrado con mucha emoción por toda la Iglesia, y hoy, 50 años después, queremos recordar algunas de las bellas palabras que pronunció Pablo VI durante su homilía, y las queremos hacer nuestras. Decía así: acabamos de conferir, o mejor dicho, acabamos de reconocer a Santa Teresa de Jesús el título de doctora de la Iglesia. El solo hecho de mencionar en este lugar y en esta circunstancia el nombre de esta santa tan singular y tan grande suscita en nuestro espíritu un cúmulo de pensamientos. El primero es la evocación de la figura de Santa Teresa. La vemos ante nosotros como una mujer excepcional, como a una religiosa que, envuelta toda ella de humildad, penitencia y sencillez, irradia en torno a sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritualidad. La vemos además como reformadora y fundadora de una histórica e insigne orden religiosa, como escritora genial y fecunda, como maestra de la vida espiritual, como contemplativa incomparable e incansable alma activa. Qué grande, qué única y humana, qué atrayente es esta figura. La doctrina de Teresa de Ávila brilla por los carismas de la verdad, de la fidelidad a la fe católica y la utilidad para la formación de las almas. Y podríamos resaltar de modo particular otro carisma, el de la sabiduría, que nos hace pensar en el aspecto más atrayente y al mismo tiempo más misterioso del doctorado de Santa Teresa, o sea, en el influjo de la inspiración divina en esta prodigiosa y mística escritora. La originalidad de la acción mística es uno de los fenómenos psicológicos más delicados y más complejos, en el que pueden influir muchos factores. En el fondo, esta acción mística se trata de la unión con Dios más íntima y más fuerte que se conceda experimentar a un alma viviente en esta tierra, y que se convierte en luz y en sabiduría, sabiduría de las cosas divinas y sabiduría de las cosas humanas. De todos estos secretos nos habla la doctrina de Santa Teresa. Son los secretos de la oración. Esta es su enseñanza. Ella tuvo el privilegio y el mérito de conocer estos secretos por vía de la experiencia, vivida en la santidad de una vida consagrada a la contemplación y al mismo tiempo comprometida en la acción, por vía de experiencia simultáneamente sufrida y gozada en la efusión de carismas espirituales extraordinarios. Santa Teresa ha sido capaz de contarnos estos secretos, hasta el punto que se le considera como uno de los supremos maestros de la vida espiritual. Ella es considerada como madre de los espirituales. Una madre llena de encantadora sencillez, una maestra llena de admirable profundidad. El consentimiento de la tradición de los santos, de los teólogos, de los fieles y de los estudiosos se lo había ganado ya. Y ahora lo hemos confirmado, a fin de que, nimbada por este título magistral, tenga en adelante una misión más autorizada que llevar a cabo dentro de su familia religiosa, en la Iglesia orante y en el mundo, por medio de su mensaje perenne y actual, el mensaje de la oración. Esta es la luz, hecha hoy más viva y penetrante
que el título de doctora conferido a Santa Teresa reverbera sobre nosotros. El mensaje de oración nos llega a nosotros, hijos de la Iglesia, en una hora caracterizada por un gran esfuerzo de reforma y de renovación de la oración litúrgica. Nos llega a nosotros tentados por el reclamo y por el compromiso del mundo exterior, a ceder al trajín de la vida moderna y a perder los verdaderos tesoros de nuestra alma por la conquista de los seductores tesoros de la tierra. Este mensaje llega a nosotros, hijos de nuestro tiempo, mientras no solo se va perdiendo la costumbre del coloquio con Dios, sino también el sentido y la necesidad de adorarlo y de invocarlo. Llega a nosotros el mensaje de la oración, canto y música del Espíritu, penetrado por la gracia y abierto al diálogo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Llega a nosotros el sublime y sencillo mensaje de la oración de la sabia Teresa, que nos exhorta a comprender, según ella, el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad. Que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Teresa, por su amor a la verdad y por el trato íntimo con el Maestro, hubo de afrontar sinsabores e incomprensiones de toda índole, y no sabía cómo dar paz a su espíritu ante la rotura de la unidad. Este su sentir con la Iglesia, probado en el dolor que consumía sus fuerzas, la llevó a reaccionar con toda la entereza de su espíritu castellano en un afán de edificar el reino de Dios, y decidió penetrar en el mundo que la rodeaba con una visión reformadora para darle un sentido, una armonía, un alma cristiana. A distancia de 5 siglos, Santa Teresa de Ávila sigue marcando las huellas de su misión espiritual, de la nobleza de su corazón sediento de catolicidad, de su amor despojado de todo apego terreno, para entregarse totalmente a la Iglesia. Bien pudo decir, antes de su último suspiro, como resumen de su vida: en fin, soy hija de la Iglesia. Queremos ver la herencia espiritual por ella legada a España entera. Debemos ver asimismo una llamada dirigida a todos, hacernos eco de su voz, convirtiéndola en programa de nuestra vida, para poder repetir con ella: somos hijos de la Iglesia, somos hijos de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros. Cuando me pidieron compartir qué acentos o qué aspectos de la doctrina teresiana de la oración, de la experiencia teresiana de la oración, me parecían a mí fundamentales o habían sido importantes en mi propia experiencia o también en la experiencia que vas compartiendo, ¿no?, a lo largo del camino con tanta gente. Rápidamente, la verdad es que no tuve demasiada duda, ¿no? Es verdad que podría haber elegido muchas más cosas porque la experiencia y el magisterio teresiano de la oración es muy rico, pero los tres elementos esenciales que en mi propia experiencia han sido especialmente importantes y fundamentales han sido estos tres, ¿no? El primero es un punto de partida fundamental, ¿no? La certeza de que es posible comunicarse un tan gran Dios, ¿no? La oración como esa experiencia de comunicación y de relación viva y actual con Dios. El segundo elemento, el segundo aspecto, pues es que esa experiencia de relación con Dios, como yo me atrevería a decir toda relación auténtica,
pues genera el despliegue de todo el potencial y toda la capacidad humana, toda la anchura, la plenitud, la grandeza de la persona, ¿no? Como un camino de despliegue, pues de lo que la propia Teresa nos dice en Primera Morada, ¿no? Que somos gran capacidad, gran hermosura y dignidad, pero que nos ayuda, o la oración como un camino, una experiencia que nos ayuda a desplegar toda esa capacidad. Y el tercer elemento que también me parece fundamental y a veces pues siento que es el que se nos queda más ahí escondidito, sería la necesidad del discernimiento, ¿no? Teresa también, como una maestra de discernimiento de la propia vida de oración, precisamente porque es un terreno bueno, pues que puede inducir a engaño, autoengaño, y requiere de esa capacidad, ¿no? De estar siempre mirando de forma atenta a ver qué pasa, ¿no? En cada uno de nosotros. Bueno, pues estos son las tres piececitas del pequeño puzzle que me atrevo a presentar en torno a la oración, ¿no? La certeza de que Dios se comunica, que es una comunicación que genera despliegue de nuestra capacidad humana, de nuestra hondura como personas, y la necesaria mirada de discernimiento sobre esta experiencia. De estas tres patitas, si ponemos una base, tendríamos como un taburete, ¿no? Que se sostiene y arma, pues genera esa sabiduría de vida, ¿no? Que me atrevo a ofrecer como una inspiración, más que como un desarrollo, como una inspiración. Bueno, pues hecho esta presentación inicial de los elementos que voy a desarrollar, pues vamos a empezar con el primero, ¿no? Cuando empecé a pensar en esta experiencia de la oración como comunicación con Dios, recordé, y lo he compartido en más ocasiones, pues un encuentro que tuve con niños. Los niños ya sabemos que son, si son niños, pues suelen ser muy espontáneos en sus preguntas y en sus aportaciones, ¿no? Y me preguntaban acerca de mi propia oración, y cuando les hablaba de que la oración es tratar de amistad con Jesús, la pregunta fue clara y directa, ¿no? Pero ¿cómo te habla Jesús? ¿No? ¿Y cómo sabes que es Él quien te habla? Ellos conocen, porque lo trabajamos y porque yo misma se lo estaba diciendo en ese momento, que la oración es un trato de amistad. Y saben a su modo que orar es estar con Jesús, hablar con Él, escucharle, pero de alguna manera ya a estos 9, 10 años aparece cierta incertidumbre, ¿no? Pero me lo estaré inventando, estaré hablando sola. Y creo que esta pregunta inocente en el niño, pues se va haciendo una pregunta que a veces incluso mantenemos oculta, pero que está ahí, ¿no? Pues bien, desde esa pregunta es desde donde miramos a Teresa de Jesús, ¿no? Celebramos su doctorado, su 50 aniversario de reconocimiento por parte de la Iglesia, bueno, de un reconocimiento oficial, porque Teresa ya era maestra y ya era doctora antes, ¿no? Acerca de su magisterio de oración, ¿no? Y la Iglesia la proclama en un tiempo en el que la ausencia o el silencio de Dios o la duda o la incertidumbre o incluso la indiferencia se empieza a asentar como hipótesis en muchas esferas de la sociedad, del pensamiento, de la cultura, ¿no? Expresiones como vivir un tiempo de eclipse de Dios o de noche oscura colectiva, o incluso, venía un poquito más atrás, pero se estaba como asentando en la experiencia colectiva esa muerte, entre comillas, de Dios. Bueno, pues bien, es en este contexto en el que la Iglesia propone el magisterio teresiano como palabra de experiencia, ¿no? Como testigo de una presencia, de una palabra, en definitiva, yo diría, ¿no?, de la certeza de que es posible, como diría Teresa, en este destierro, en este tiempo de eclipse, de noche o incluso de muerte, ¿no?, comunicarse un tan gran Dios. Si abrimos cualquiera de sus libros nos encontraremos
Pues a una mujer que en definitiva está empeñada y con un firme propósito de mostrar cómo Dios se comunica con nosotros. Contando lo que Dios ha obrado en ella, transmite la confianza de que así obra en todos, ¿no? Como ella misma nos dice en el libro de la vida, acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir, ¿no? A mí me quiero fijar especialmente en ese paso de la primera persona en singular, su experiencia, a el nosotros, ¿no? La primera persona del plural. Todos estamos invitados a vivir esta experiencia, porque Dios es el mismo. Me suele gustar decir que el Dios no es más bueno con Teresa que con cualquiera de nosotros, ¿no? Y es lo que Teresa proclama, ¿no? Lo que ha hecho conmigo es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. La oración teresiana es, pues, podríamos decir, esta escuela donde aprender a leer la presencia de Dios en nuestra vida, aprender a comunicarnos con Él. Quiero detenerme en esta descripción de la oración como escuela y no como normalmente hablamos, ¿no? ¿Cuál es la escuela de oración teresiana o el método de oración teresiana? Porque yo creo que todos sabemos o vamos descubriendo que la oración teresiana no es un método, ¿no? Teresa podríamos decir que nos propone la oración en sí misma como escuela, ¿no? ¿Qué es una escuela? Pues un lugar donde los niños y los jóvenes van creciendo y se van desarrollando en su propia forma, en su personalidad, van desplegando su identidad, conociendo quiénes son. Sería el lugar donde se procura que la persona madure, adquiera su identidad más genuina, más verdadera, auténtica. Y si aplicamos esta analogía a la vida de la fe, es decir, a nuestra identidad como creyentes, diríamos que la oración es el lugar donde puede madurar nuestra experiencia de Dios, que no es otra cosa sino, en definitiva, poder establecer esa relación viva, actual y personal con el mismo Dios. Lugar de madurez, de crecimiento, de despliegue. Cuando Teresa evoca sus primeras experiencias de oración, nos dice: comencé a rezar muchas oraciones vocales y adolescente aún viene ya de una situación vital que la ha dejado cansada y con desasosiego. Reencontrarse con la oración vocal aprendida le proporciona ese primer escenario donde desplegar su búsqueda de la verdad. Las conversaciones en torno al Evangelio y estas oraciones le ayudarán a poner, como ella dice, ¿no?, a poner en mi pensamiento deseos de las cosas eternas. Y no duda en reconocer ahí la iniciativa de Dios. Paréceme andaba su majestad mirando y remirando por dónde me podía tornar así. La primera intuición, por tanto, es que el anhelo del corazón, el anhelo del propio corazón, escuchar, entrar en contacto con el anhelo del propio corazón, es un modo de comunicarse Dios con ella y diríamos con cada persona, ¿no? Sería como ese balbuceo primero, esa oración aprendida como respuesta, ¿no? La oración, dice Teresa, ¿no?, pone en mi pensamiento deseos de las cosas eternas, ¿no? Por tanto, podríamos observar aquí como ese primer movimiento que va del propio corazón, del anhelo del corazón, hacia Dios. Y Teresa se hace sensible al impacto de las palabras en el interior. Con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así leídas como oídas, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña. Dios se comunica conmigo y yo me entero. Este es el paso cualitativo, ¿no? O sea, la capacidad de enterarnos, de darnos cuenta, de caer en la cuenta. El corazón se convierte así en caja de resonancia de una palabra o eco de Dios, ¿no?, podríamos decir. Las palabras evangélicas, porque puedo leerlas en el Evangelio, impactan en el corazón de tal forma que producen una resonancia capaz de movilizar a la persona, ¿no?, a Teresa en este caso, pero a cualquiera de nosotros.
¿Y en qué dirección? Pues en la dirección de esas mismas palabras escuchadas. Cuando leemos el Evangelio, no todas las palabras del Evangelio nos impactan de la misma manera. Y una palabra no siempre, a lo mejor la hemos leído 50.000 veces, pero hay una vez que nos impacta especialmente. Pues es dar espacio y atención a esa resonancia de la palabra. Así, Teresa, por ejemplo, nos cuenta, ¿no? Si escucha, no tengas miedo, en un momento de turbación, de inquietud, experimenta serenidad y se pacifica en su interior. O si evoca la oración del huerto, no puede dejar de sentirse parte y acompañar a ir a Jesús. Y así podríamos decir que toda su vida resuena con el Evangelio. Y al mismo tiempo, el Evangelio se hace comprensible para ella desde lo que va viviendo. Por tanto, Teresa entiende que la comunicación con Dios, de Dios con ella, con cada persona, a través de la palabra y así leída o escuchada, ¿no? Si dejamos que esa palabra no pase de largo y nos mueva a guerra en nuestro interior, como dice en otro momento, no dejéis pasar palabra sin moveros a guerra en vuestro interior, entonces, ¿no?, se va estableciendo esa comunicación, esa relación con Dios y me entero y caigo en la cuenta de ello. La experiencia reconocida de no saber es siempre puerta para entrar en comunicación más profunda con Dios, dar un paso más. Así lo descubrimos también en su propio proceso de aprendizaje. En sus primeros años reconoce que no sabía cómo proceder en la oración ni cómo recogerse. Más adelante vuelve a confesar una ignorancia, dice, no sabía yo que estaba Dios en todas las cosas. De alguna manera experimenta esa dificultad para darse a entender o no encuentra palabras. A veces no sabe si es sueño o si pensaba de verdad. Podríamos decir que cada una de esas ignorancias, ese no saber que va acompañando toda su experiencia y tantas otras que probablemente no están confesadas, lejos de haber sido impedimento para el encuentro con Dios, han sido cauce de sus búsquedas. No pactar con estas dudas o incertidumbres, sino dejarse conducir por ellas, abre nuevos horizontes en la relación con Dios. La oración, cuando dejamos de vivirla rutinariamente, viene acompañada de preguntas. Y a veces, podríamos decir, así se comunica Dios con nosotros, ¿no? Despertando deseos, inquietando con las preguntas que nos abren a esa búsqueda. De la mano de Teresa, por tanto, descubrimos que la oración es escuela donde aprendemos el idioma con el que se comunica Dios con nosotros. Teresa nos invita a activar nuestra fe, a ver que es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios, a tener experiencia de oración. Y como ella dice, ¿no?, quien no la ha comenzado, por amor del Señor le ruego yo no carezca de tanto bien, ¿no? Y finalmente, desde ahí, vivir con la esperanza de que es un camino que podemos recorrer, ¿no?, confiados, sostenidos, acompañadas, convidadas por el mismo Dios, ¿no? Como ella dice, mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar, ¿no? Teresa está convencida de que la plenitud de la experiencia orante que ella vive es un convite para todos, ¿no? Ahí, podríamos decir, nos espera. En los 4 momentos en los que vamos a orar, con las exclamaciones, con algunos textos de las exclamaciones de Santa Teresa, recordamos agradecidamente al Padre Tomás Álvarez. Él estuvo en los comienzos de los GOT. Fue uno de los que pusieron en marcha estos grupos. Con qué alegría vio traducido en pastoral la enseñanza de Teresa acerca de la oración.
vida, vida, ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu vida? Exclamación una. Vértigo permanente es el vivir, adición perpetua de no vida. Es sutil el hilo que confunde el ser con el tener. Y si no te tengo a ti, amado, ¿qué es lo que tengo? Si no soy tú, ¿quién soy? Largo camino, queriendo ser atajo, charca embarrada, pudiendo ser océano. Alarga tu mano hacia la mía, amado mío, pues solo puedo verte en la distancia. Oh Jesús mío, cuán grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres, que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a vos por su amor y ganancia, y entonces sois poseído más enteramente. Exclamación 2. Espera, amor, que alguien me está llamando. Espera, amado, que unos ojos quieren que les mire. Espera, mi descanso, que hay 1000 manos tendidas que me aguardan. Espera, ser de mi ser, que tengo que poner aceite en las lámparas a punto de apagarse. Espera, ¿es que acaso te has ido? Ahora sé que en la soledad te pierdo y que en los muchos me lleno y te consigo. Qué extraño este amor al que te me llamas, darme a los muchos para solo a ti tenerte. El castillo de cristal recoge las primeras palabras del libro de las moradas del castillo interior de Santa Teresa y es una preciosa parábola a la dignidad humana. Somos hechura de sus manos, criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza, y no solo eso, sino hijos de Dios por el bautismo. Estamos, por lo tanto, habitados con el divino Ocupa, que con el Padre, con su Hijo y el Espíritu Santo pone la morada de su gracia en nuestro corazón. El alma es un castillo, todo un diamante o muy claro cristal, que tiene muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. En el centro y mitad de todas ellas está la más principal, que es a donde pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. El alma es un castillo donde mora Dios. El alma es de cristal, castillo luminoso,
estoy a tu puerta llamando. Si me oyes y me abres, entraré y cenaremos juntos. Ven, Señor Jesús, tengo la puerta abierta para ti. El alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde morar, centro y mitad, está en medio del alma, la principal. Hay una fuente y el árbol de la vida y Dios viviente es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. En ella habita el rey que da la esposa, vida infinita. Viene la ciudad de Jerusalén, que baja desde el cielo como una novia ataviada para su esposo. Y escuché esta voz. Esta es la morada de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo y yo seré su Dios. La ciudad de Jerusalén es una ciudad en fiesta. Las plazas y las calles de la ciudad están pavimentadas con oro purísimo, como vidrio, y toda la ciudad como el cristal. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. En ella habita el rey que da la esposa, vida infinita. Buenos días o buenas tardes, no sé cuándo escucharéis este mensaje, a todos los amigos de los grupos de oración, tan entrañables amigos, a los que animáis, a los que cuidáis los grupos, a los que a la vez que animáis sois aprendices de la oración, como somos todos nosotros, los hijos de Teresa. Os saludo con mucha alegría. Estoy en Dublín, pero no os voy a hablar en inglés. Os voy a hablar desde el corazón y con la alegría de compartir con vosotros. Me encantaría estar así cerca para que la oración fuera más tangible, fuera más visible, más vibrante, pero lo es también cuando estamos así de corazón a corazón y cuando hacemos silencio profundo, sintiendo que aquí no hay distancias. Me ha pedido Pedro que os comparta sobre Teresa y su oración, que tal vez es una cosa de la que hemos hablado tanto y siempre está por estrenar, siempre, la sensación de que lo mejor de la oración está por descubrir, siempre, siempre.
Esa sensación tengo yo, que me siento un aprendiz permanente. Quiero empezar leyéndoos unas palabras que me han llegado hoy de Monseñor Agrelo, que está dando ejercicios espirituales y dice algunas palabras como esta. Os voy a leer porque las tengo aquí y me han atravesado. Me parece que son muy buenas para enmarcar a Teresa de Jesús, porque tienen mucho que ver con su aventura de oración. Hemos rehuido la herida de la relación amorosa, lo que atañe a la hondura del corazón. Venciendo el temor a la unión nupcial, nos atrevamos a decirle sí a Dios. Sabemos que amar es morir. Hemos obviado el ámbito de la relación personal. Atrapados en ese realismo de la eficacia, para muchos de nosotros no ha llegado todavía el instante límite en que, venciendo el temor a la unión nupcial, nos atrevamos a decirle sí al amor. Gente sacrificada, que hace méritos con su trabajo, que se ven mejores que los demás, no se dan cuenta de que están viviendo como siervos de un amo quisquilloso. Un sí casi siempre condicionado le damos a Dios. Bueno, me encanta esta idea que dice Monseñor Agrelo, invitándonos a la pasión de un sí, al riesgo de un sí y a dejarnos encontrar por ese sí. Esta fue la aventura y la historia de Teresa de Jesús. ¿Qué puedo deciros yo de Teresa en unos minutitos, en unas breves palabras, y que también sean palabras que me hacen vibrar a mí, porque todo lo de Teresa me hace siempre vibrar? Y de hecho, cuando descubro a Teresa, la descubro en esta dimensión de su vida orante y su magisterio de oración. Y me nace la necesidad de ponerme a orar. Y su pasión por Jesucristo, la pasión por Jesús, el amor que atravesó toda su vida. Me encanta que Teresa de Jesús se aventura en un camino desconocido y se pone a hacer oración sin saber en qué territorio se mete. Se mete en ese terreno porque siente una necesidad urgente. Claro, el mismo Señor le está pidiendo que se adentre con él. Es una aventura para dejarse encontrar, porque el que está deseando enamorarla y está enamorado es él. Y esta aventura tan apasionante que vive Teresa de Jesús, que es paralela, hoy lo estaba hablando con los frailes aquí, es paralela a lo que supuso el descubrimiento de un nuevo mundo en América. Y Teresa de Jesús se mete en la oración de una forma muy sencilla, siendo muy coherente con su propia verdad personal, histórica, humana, psicológica, y desde ahí hace una oración que es una oración auténtica, verdadera para ella. Como que la primera enseñanza de la oración siempre es la autenticidad de nosotros mismos, la verdad con la que nos ponemos delante del Señor, con sencillez, sin envidiar a nadie. Me parece que este es el inicio, el primer instante de la oración teresiana, es la necesidad de encontrarse con Dios al modo como Dios la espera y al modo como ella sabe comunicarse, desde su propia verdad y psicología femenina y de mujer y de amiga. Me encanta que ella empieza a tientas y empieza casi sin maestro. Empieza como quien hace un juego de niños, como quien hace algo tímidamente, pero se aventura, como quien está haciendo una travesura, porque está haciendo algo que va más allá de las reglas y de las normas. Como que algo hay en la oración siempre que te lleva a una soledad que está más allá de lo que los demás ven o aplauden de ti. Entonces, empezar en la oración de nuevo, y yo así me siento cuando empecé en la oración, fue como entrar en un territorio que te hace romper lo que los demás conocen de ti y lo que tú conoces de ti. Empezar en la oración, dejarse mirar por el Señor, atreverse a romper el ritmo que uno lleva para entrar en otro ritmo diferente. Y esto ahora, según os lo cuento,
hasta me apasiona y me calienta el corazón pensar en poder hacer la travesura de iniciar algo que rompe el molde que nosotros mismos nos estamos poniendo. Y como en cada época de la vida hay que romper el molde, hay que perderse, como dice Juan de la Cruz. Me parece que es muy original Teresa dentro de una originalidad que bebe en las fuentes permanentes de la espiritualidad cristiana, porque nunca inventamos, no somos inventores. En realidad es el Señor el que hace nuevo lo que cuando nosotros nos disponemos con sencillez le permitimos hacer, y lo hace nuevo en cada momento de la historia. Y este momento de la historia es un momento de oración, es un momento tan opresivo, tan de dificultad, tan lleno de incertidumbres, que es el mejor tiempo, como el que vivió Teresa. Me parece precioso el tiempo en el que estamos para decir sí, para aventurarse con el Señor, para elegirle, para dejarse elegir, para no lamentarse, para no pasarnos la vida acomplejados y dando vueltas a que si no podemos, no sabemos o somos incapaces a nuestras incapacidades. Yo estoy experimentando mucho aquí mi incapacidad para el inglés. Me parece que tengo la cabeza muy dura, pero no me quejo. Pero es una oportunidad preciosa de ir a la raíz, de dejarme hacer, de ser humilde, de dejarme corregir. La aventura de Teresa de Jesús tiene que ver con una palabra fundamental, que es la amistad. La amistad consigo misma, en primer lugar, aprender a quererse uno a sí mismo, aprender a reconciliarse con uno mismo. La amistad con los demás y la amistad con Dios. Para Santa Teresa son paralelos, son vasos comunicantes. No es posible ser muy amigo de Dios sin ser amigo de los demás, sin hacer un camino, un recorrido. Me encanta que esta vinculación de la oración teresiana con la vida hace que no sean momentos de oración aislados, sino que sea vida de oración, como nos explicaba también Maximiliano. Es toda la vida entera la que está en juego. Y cuando uno se juega la vida, la oración tiene sentido. Y por eso aquellas 3 palabras que son el fundamento de la oración teresiana, que son la humildad, el desasimiento y el amor de unas con otras. Que qué maravilla la estructura teresiana del fundamento de la oración. Me encanta. Y también porque todo lo que se refiere a la oración lleva a entregar la vida, a implicar la vida, a no buscar a Dios por lo que a uno le interesa de sí, a poner la vida en el deseo de Dios. Y como la última exclamación, siempre cito, es aquella en la que Teresa le dice a Jesús: no me castigues concediéndome mi deseo, sino lo que tú deseas. Así que me parece que es un camino apasionante en un tiempo tan difícil, descubrimiento de un mundo nuevo, volver a reconocer el rostro de Dios, enamorarnos con pasión de Jesucristo y dejarle que nos mire. Una oración tan simple, tan sencilla, que cambia la historia de la espiritualidad en aquella mujer. Pues esto os deseo y me calienta el corazón decíroslo. Parece que se me enciende algo dentro porque me encanta y soy un principiante de esto mientras os lo digo y estoy en esta escuela con vosotros, pidiéndole a Teresa que me enseñe a orar, ella que está tan viva. Gracias por vuestra entrega y por esta oración compartida, esta comunión. Gracias de corazón. Un carmelita brasileño nos ha enviado un testimonio de lo que supone para él leer, conocer, orar con textos teresianos. Vamos a escuchar este testimonio en boca de Julio Oviedo y agradecemos de corazón a este hermano carmelita que nos ha enviado su testimonio acerca de la santa doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. Teresa, me encantas. Hace un tiempo me pidieron que escribiera sobre Teresa de Jesús. No resulta fácil cuando uno se propone comunicar algo testimonial. Es como hablar de tu madre. ¿Cómo hacerlo sin sentir que no has dicho todo lo que quieres decir?
Hay cosas mucho más para sentir que para hablar. ¿Y qué quieres decir? Hay cosas mucho más para sentir que para hablar. A veces no se puede decir lo que se siente, como dice la misma Teresa. La gloria que en mí sentí no se puede escribir ni aún decir. Lo que allí podía hacer era entender que no podía entender nada. Sin embargo, hoy he decidido plasmar en el papel algunas ideas como si hiciera un dibujo sin pretensiones de precisión en los trazos, solo por el gusto y placer de hablar de alguien muy estimada por mí. Teresa me encanta por su búsqueda de la verdad con mayúscula, pues busca al propio Dios, pero también busca su verdad, la verdad del ser humano, y descubre que lo uno ilumina a lo otro. En la relación con Dios, el ser humano se comprende a sí mismo y comprende el proyecto de Dios para él. Para Teresa, la oración es un espacio privilegiado de conocimiento de Dios y de uno mismo. El autoconocimiento teresiano no es algo que se alcanza por medio de ciencias modernas, sino en el reconocimiento de lo que somos a los ojos de Dios. Teresa me ha enseñado que la contemplación consiste en descubrirse contemplado con una mirada única y amorosa que proviene del propio Dios. Por eso, su insistencia en aconsejar. Mirad que no está aguardando otra cosa, sino que le miremos. Le mira a él y se descubre mirada por él. El mirar de Dios es amoroso y hace que despierte en nosotros el amor. Amor que no es sentimentalismo y que, sin embargo, provoca en la criatura la determinación de dar la vida por él. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Teresa me encanta también por su realismo, opuesta a una vivencia de la fe desconectada del humano. Ella ha comprendido bien lo que significa la fe, la cristiana, la encarnación. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Dios ha asumido nuestra humanidad y ha puesto su morada entre nosotros. Desde entonces, lo humano pasa a ser el lugar privilegiado de la manifestación de Dios. Teresa será la gran defensora de la humanidad de Jesucristo e insistirá en que la meditación en ella es un camino seguro. De ese modo, Teresa se opone a una visión angelical de ser humano que pasa por encima de sus debilidades como si esto fuera posible. En este sentido, Teresa es maestra en deshacer ilusiones que bajo un velo espiritual enmascaran una realidad extraña, ajena y contraria al Evangelio. Sabe que el edificio de la oración necesita estar bien fundado. Por eso sugiere no buscar gustos sensibles, sino determinar la voluntad para servir a Dios. Teresa me encanta además porque es una enamorada de la vida, hace todo con pasión, se entrega entera en el servicio de Dios, pone en él sus mejores fuerzas. Para Teresa no hay imposibles. Mujer determinada, valiente, fuerte, sabe que Dios es amigo de las almas animosas. Teresa lo es y desea que todos lo sean también. Así irradia la alegría de servir. Nadie queda igual que estaba después de leer sus obras o conocer su vida.
Su poder de convocatoria ha continuado a través de los siglos y nos llega hasta hoy con el mismo ardor y entusiasmo. Sí, Teresa me encanta y me hace pensar en un Dios cercano que me busca con amor entrañable. Teresa me encanta porque me habla de Dios, me orienta hacia Él. Es la admirable capacidad de la mística conducirnos hacia el misterio con suavidad y ternura. Todo esto me encanta en Teresa de Jesús. Al término de este breve escrito testimonial sobre la Madre Teresa, me queda una honda alegría por poder compartir mis impresiones y sentimientos sobre esta gran mujer mística, doctora de la Iglesia y maestra de vida espiritual.